¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en el ejercicio del día de hoy vamos a revisar un tema general de configuración de algo que es muy importante aquí en AutoCAD, que son las layers. En AutoCAD y en todos los programas, en realidad, las layers o capas. Y vamos a tomar como ejemplo un ejercicio de un proyecto que estoy realizando en este momento para pues dibujarlo y con eso mismo explicar lo de los layers. Bueno, antes de empezar, quizá podríamos iniciar aquí con un archivo nuevo y lo que vamos a empezar a revisar es esto que se llama LA perdón, layers, que el comando es, si nosotros escribimos layers, pues va a aparecer layers settings, ¿no? La abreviación del comando es LA. O también podemos encontrar en la parte superior, aquí en la ventana, en la pestaña de Home, podemos encontrar en este apartado de capas las como configuraciones básicas, ¿no? Em, Realmente los iconos son los mismos. Aquí veremos ahora a continuación que esto es como un resumen, ¿no? Aquí en donde dice Layer Properties, este botón nos va a abrir esta ventana que tenemos aquí, Layer Properties, que es lo mismo si nosotros escribíamos LA, Enter, que es la abreviación de layer, y nos abre la misma ventana. ¿Qué vamos a encontrar en esta ventana? Bueno, en esta ventana encontramos del lado izquierdo todas las capas que vamos a tener. Bueno, más bien aquí significa como las categorías, la está al lado izquierdo. Eso significa todas las capas usadas. Y entonces, por ejemplo, eso quizá lo podemos ver a continuación. Aquí en este caso, del lado derecho, nos marca el estatus de layer. Por default, todos los archivos, por default, por inicio, todos los archivos tienen el layer 0 o iniciamos en el layer 0. El siguiente es status, luego la siguiente es nombre del layer, la siguiente es si el layer está prendido o apagado, si el layer está congelado, si el layer está bloqueado, si se puede imprimir, qué color de layer tiene y qué tipo de línea tiene, qué peso de línea, ¿no? Todo esto va a quedar mucho más claro cuando hagamos ya una aplicación de, del ejercicio, que puede ser esta, por ejemplo, ¿no? Donde ya tenemos, por ejemplo, ya tenemos calidades de línea, tenemos rellenos, tenemos esos detalles. Entonces hay varios detalles que se pueden corregir. Ahorita estoy viendo aquí esta parte del muro, podemos decirle que termine la línea cuadrada. Pero bueno, ya vemos calidades de línea, vemos rellenos de diferentes colores, vemos diferentes intensidades. Falta mucha información en este diagrama, ¿no? Lo vamos a ir construyendo por partes. Falta información y por ahí les voy explicando algunos temas que son importantes, ¿no? En el tema de representación. Entonces, bueno, antes de que vayamos a eso, la manera de generar un layer nuevo es aquí con este icono donde dice ahí New Layer o Alt N. También nunca lo he hecho con Alt N, pero a ver, supongo que debo estar aquí y luego Alt N. Ahí está, nuevo layer, si funciona el atajo. Pero bueno, si no, nada más le damos clic acá, entonces se va poniendo layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto de los layers. Vamos a configurar una breve configuración de estos 5 layers, es decir, los primeros 3 columnas no las vamos a tocar y les vamos a cambiar el color, ¿no? Para diferenciarlos. Entonces yo aquí voy a darle clic en donde dice color y voy a decirle aquí que este sea rojo, ¿no? Y así me voy a ir, ¿no? Con la primera pestaña donde dice index color, ahí voy a seleccionar siempre colores de esta pestaña. Entonces voy a ir color 1, color 2, color 3, sucesivamente. Simplemente esto no lo necesitan hacer, es solo para que vaya quedando claro eh, cuál es el tema de las capas, ¿no? Seleccioné aquí los colores del 1 al 5. Y luego tenemos un tema que es el tipo de línea, ¿no? El tipo de línea, nosotros tenemos por default un tipo de línea que es continua, ¿no?
pero nosotros también podemos tener acceso a otro tipo de línea. Nada más tenemos que dar aquí clic en el botón de load, que es cargar. Entonces vamos a seleccionar diferentes tipos de línea, ¿no? La primera la voy a dejar continua. La segunda en el layer 2 la voy a cambiar, le voy a poner que quiero cargar una línea y le voy a poner que sea punteada, la primera dash. Y le doy aquí, selecciono la que acabo de cargar, que es esta de aquí arriba, y le doy OK. Entonces se dan cuenta aquí en Line Type ya me dice ahí que tiene ese tipo de línea, ¿no? El layer 3 lo mismo, voy a cargar la línea, voy a cambiar al punteado, este sería el punteado 2 y le voy a dar OK. Aquí nada más cuando no haya cambiado es porque no seleccionamos aquí el tipo de punteado que queremos, ¿no? Entonces en este caso ya había seleccionado el 2 y ahora sería el 3, ¿no? Doy OK. Vamos a cargar otro tipo de línea, de punto, línea, punto. Igual. Y este aquí el azul también que sea otro tipo de línea, donde sea punto, doble línea, punto. Y le damos OK. Es simplemente para tener diferentes tipos de línea. Y aquí en donde dice line weight, que es calidad de línea, le vamos a cambiar también las calidades de línea para que veamos qué sucede, ¿no? Normalmente yo lo que recomiendo es que nunca dejemos una capa con peso de línea por default, porque no sabemos qué es lo que va a interpretar AutoCAD. Entonces mejor siempre instruirle qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces en default le vamos a dar OK. Perdón, aquí en line weight, en la columna de line weight, que es peso de línea, damos clic en el layer y seleccionamos el peso de línea 0, ¿no? Y voy a ir aumentando cada uno. No voy a ir uno por uno, pero puedo poner 0, luego puedo poner quizá 15 para que vean la diferencia. Luego voy a poner 20 o 25 quizá. Vamos a poner 20 milímetros, luego vamos a poner 30 y luego 50, ¿no? La idea es que veamos diferentes calidades de línea. Bueno, una vez que ya tengo esto, yo podría empezar a hacer, por ejemplo, vamos a hacer un círculo que sea de diámetro, no sé, 50, ¿no? Diámetro 100, vamos a darle 100 unidades de diámetro. Entonces vamos a copiar estos círculos, lo vamos a poner eh, a cualquier distancia realmente y lo voy a copiar varias veces. ¿Sale? Cada uno de estos va a ser el layer que yo tengo, ¿no? Entonces, acuérdense que esto tiene 100 de diámetro, ¿no? Pero por ejemplo, si yo dibujara una línea de 10 unidades, por ejemplo, vamos a ver cuál sería la diferencia. Porque es importante que quede claro desde el inicio que estamos trabajando con calidades de línea, con escalas de línea, ¿no? Y todo eso lo podemos configurar. Ahora solo estamos viendo todo desde el model, que es esta pestaña que estamos aquí. Aquí estamos dibujando el model. Después vamos a ver cómo trabajar con el layout, que son ya salidas de impresión. Entonces, también las podemos configurar, ¿no? Entonces, bueno, voy a seleccionar este objeto y lo voy a cambiar de capa. Aquí, donde estaba inicialmente, aquí arriba, ya puedo cambiar mis diferentes capas. Ya puedo pasar a la capa 1, nada más dándole clic, selecciono el objeto, me paso aquí arriba y selecciono la capa 2. Está apagada, ¿no? Bueno, ahí estaba apagada. Luego capa 3, si se dan cuenta, va cambiando el tipo de línea, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver porque estas líneas se pueden cambiar por o sea, veo la diferente tipo de línea que tiene, pero por la escala de la línea, ¿no? Aquí en este caso me parece que la capa 4 y 3 es la mismo tipo de línea, vamos a comprobarlo. Entonces, la capa 4 y 3 es exactamente el mismo tipo de línea. Aquí en la capa 4 yo quería el punto, línea, punto. Entonces, modifico el tipo de línea aquí y listo, ya se puede ver ahora sí, ¿no? Entonces, por eso les decía que es sumamente importante porque tiene que ver mucho con el tamaño de lo que estamos dibujando. Esto tiene 100 unidades de diámetro, ¿no? Pero este de aquí vamos a ver un comando nuevo que se llama Match Properties. Match Properties significa que cualquier propiedad, match es bueno, voy a hacer una mala analogía con estas aplicaciones nuevas, pero match es como una coincidencia, ¿no? Como un emparejamiento. Entonces, match property significa tomar las propiedades de un objeto y copiárselas a otro.
Entonces el comando es MA Enter Match Properties. Seleccionamos el elemento del que queremos copiar las propiedades y seleccionamos al que se las queremos pasar nuevamente. Seleccionamos el elemento y al que se lo queremos pasar. Entonces de esa manera, o simplemente podemos seleccionar este y cambiarlo de capa como lo venimos haciendo, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero que notemos que cuando yo dibujo una línea o un círculo de 100 unidades, pues ahí la escala de la línea así se ve, ¿no? Se ve que es sólida, que es punteada más separada, que es punto, línea, punto, línea, punto, línea, dos puntos, línea, etcétera, ¿no? Pero estas, que están aquí más pequeñas, efectivamente miden 10 unidades, ¿no? Entonces yo de aquí a aquí le di 10 unidades en el dibujo, pero no estoy viendo el tipo de línea que es, ¿no? Sé que es punteada porque tiene las mismas características de la capa, pero no se ve. Entonces, algo que es como fundamental es que los objetos, aquí quiero hacer una diferenciación y es como bien importante que se quede claro en este momento. Eh, todos los objetos que nosotros dibujamos, todos, absolutamente todos, si nosotros escribimos propiedades, properties o simplemente PR, vamos a abrir esta barra de propiedades del objeto. En esta barra de propiedades, si yo selecciono algo, automáticamente cambia acá y me dice círculo y me empieza a decir varios temas, ¿no? Por categorías general. ¿Qué color es rojo? ¿En qué layer está? Layer 1. Tipo de línea es por capa, ¿no? Quiere decir que en este caso va a tomar el tipo de línea de la configuración de la capa. La escala de la línea está en 1. Todos los objetos por default viene que la escala del tipo de línea es 1. ¿Cuál es el tipo de línea? El tipo de línea es el que definimos acá, cuando en la capa que dice line type, ese es el tipo de línea. Se lo podemos cambiar aunque un objeto esté en una capa, es muy importante. Este objeto está en la capa 1. La capa 1 tiene tipo de línea continua, ¿no? Acuérdense que lo configuramos continua. Yo le puedo decir que aunque este objeto esté en la capa 1, puedo copiarlo igual. Si yo selecciono ese objeto, le puedo decir que el tipo de línea ya no quiero que sea por capa, quiero que sea punteado, por ejemplo. Entonces quiere decir que estos dos objetos están en la misma capa, pero las propiedades de cada uno de los objetos son distintas. Aquí me dice que el tipo de línea es por capa y en el de abajo me dice que el tipo de línea es ya distinto al de la capa. Yo se lo acabo de asignar. Incluso el peso de línea. El peso de línea le puedo cambiar aquí donde dice line weight. Yo le puedo poner que eso dentro de la misma capa tenga un peso de línea distinto, ¿no? ¿Cómo podría previsualizar en line weight? Puedo ir aquí a mi barra de customización del lado inferior derecho y puedo poner ahí line weight, puedo activar el line weight. Es esta barra que aparece, a ver, es esta barra que aparece acá, line weight o peso de línea. Si yo la activo, ya tengo ahí los diferentes pesos de línea o grosor de línea, ¿no? Line weight. Entonces, esa es una manera, ¿no? Una manera que tenemos es que seleccionamos el objeto, o por ejemplo aquí yo le puedo copiar las propiedades, ¿no? Estas propiedades se las asigno y ya lo regresé como a las propiedades originales. Pero cada objeto siempre yo lo puedo cambiar, es decir, yo puedo poner aquí tipo de línea, puedo decir que sea punteada, y yo le puedo cambiar la escala de la línea. Quiere decir que si yo quiero que esa línea fuera más grande, yo le puedo poner que la escala sea 2, va a ser el doble de grande. Ya ven cómo se hizo mucho más grande la línea, o 3, o 4, o 5, ¿no? Es decir, la escala de este objeto ya no es 1, que es la que estaba por default, ahora es 5, ¿no? O sea, eso es muy importante. Esas son las propiedades directas del objeto. Cada objeto tiene propiedades directas, no importa en qué capa esté. Nosotros lo podemos manipular, ¿de acuerdo? Ahora, otro tema es que yo puedo cambiar de manera global la escala de la línea, ¿no? O sea, por ejemplo, observen cómo está ahorita estas escalas y voy a cambiar esta, la de la línea punteada, ¿no? Entonces, eso es una cosa, o sea, como un apartado son las propiedades de línea y otra es decirle que desde lo general, o sea, desde todo el dibujo,
cambie la escala de la línea punteada. ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy aquí en esta barra donde dice propiedades y voy a seleccionar este botoncito de aquí que dice line type o tipo de línea. Le voy a dar clic aquí en esta pestañita donde dice by layer, le voy a dar clic, me aparecen los tipos de línea que ya cargué previamente cuando hice esta parte de layer, ¿se acuerdan? Ahí cargamos los tipos de línea, cuando le damos aquí load, entonces ya están cargados. Entonces ahora le vamos a dar aquí, le voy a dar en donde dice other. Aquí viene un tema importante que dice Line Type Manager, es el manejador de los tipos de línea. Entonces aquí viene una Global Scale Factor y una Current Object Scale. Entonces podemos hacer que disminuir ese tamaño. Entonces yo le puedo poner acá 0.1 y abajo igual 0.1 y con eso lo que voy a hacer es cambiar todas las líneas que tengo a esa escala. Entonces en este caso, si estoy dibujando con un diámetro de 100, pues quizá me convendría la escala original que era 1. Pero en este caso, ¿se acuerdan que la línea de 10 unidades que había dibujado no se veía la línea punteada, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hice? Cambié la escala del tipo de línea general del archivo. ¿Sale? Entonces normalmente estaremos dibujando en una escala quizá, depende del proyecto, ¿no? Pero por ejemplo, para el que vamos a dibujar, voy a regresar la escala de punto 1, la voy a regresar a 1 como estaba. Ya no se ve, ¿no? Y esta ya se ve porque este círculo mide 100 unidades de diámetro. Entonces, esas son como las dos maneras. Podemos hacerlo directamente con un objeto, cambiando las propiedades, cambiando la escala de las propiedades del objeto. Y la otra es decirle que desde lo general todas las líneas cambien de escala. ¿De acuerdo? Es muy importante que quede claro esa diferencia. Bueno, como se dan cuenta, aquí tienen diferentes calidades de línea. Quizá no sea tan evidente. Cuando doy control P y me voy aquí en donde dice printer plotter, voy a seleccionar DWG a PDF, voy a seleccionar paper size, voy a seleccionar hoja carta 8.5 por 15 por 8.5 por 11 pulgadas. What to plot, le vamos a dar window, vamos a seleccionar una ventana, vamos a seleccionar landscape, vamos a seleccionar center de plot, vamos a seleccionar known para que sean en colores y le vamos a dar preview. Entonces, si se dan cuenta, aquí aparecen diferentes calidades de línea, o sea, van siendo más gruesas y están en colores. Si yo quisiera que todos fueran en blanco y negro, nada más necesito poner aquí en donde dice plot style, le puedo poner monochrome y le voy a poner sí y le voy a poner preview. De esa manera ya mandé todo el dibujo a una sola, o sea, monocromático. Estoy viendo diferentes calidades de línea, como están configuradas en las capas y bueno, ¿no? De menor a mayor. Entonces, bueno, básicamente eso es el tema de las capas, eso es lo que podemos hacer. Algunos temas importantes de las capas también puede ser, por ejemplo, esto, que es importante en qué capa estamos trabajando. Por ejemplo, si yo diera un comando que se llama hatch, que es como ashurado o relleno, vamos a utilizarlo, hatch, enter, y le voy a poner aquí pick point. Por esta ocasión voy a seleccionar el círculo. Ojo, vean en dónde hice este hatch. El hatch está hecho en la capa en la capa 0. Selecciono acá o properties y aquí me dice que la layer es 0, pero el layer de este elemento es el layer 1, ¿no? Puedo hacerle un match properties o seleccionar ese hatch y pasarlo de layer, ¿no? Puedo irme aquí a home y luego a layers y cambiarlo de capa, ¿no? Si yo diera, por ejemplo, aquí, bueno, ¿qué podemos ver en este caso? Algo que no hemos visto es lo de prender y apagar, freeze y lock. Para eso hice el hatch, para explicar qué es la diferente freeze y lock. Bueno, prendido y apagado, el status es la capa que está activa. Entonces, en este caso, si damos doble clic acá, activamos una capa, aparece una palomita verde con un doble clic, ¿no? O simplemente vamos aquí arriba y le damos la capa en la que queremos trabajar y se activa automáticamente, ¿sale?
Voy a dejar activa la capa 0 y entonces si yo prendo y apago el layer 1, se prende y apaga, ¿no? El layer 2, el layer 3 y para eso nos sirve, ¿no? Para ir como separando lo que necesitamos por capas, ¿no? Ahorita en el ejemplo lo vamos a ver porque es útil esto. Y bueno, freeze, ¿qué significa freeze? Significa congelar, ¿no? O sea, lo apaga. Pero no solo significa congelar, sino significa que normalmente si yo copiara esto y, por ejemplo, yo pusiera el hatch, como que tiene que ver, el relleno tiene que ver con el contorno, ¿no? Pero si yo le diera, por ejemplo, o sea, por ejemplo, si apagara, vamos a separar el hatch en otra capa, ¿no? Voy a poner estos hatch en la capa, que será? Pues en la siguiente capa, en la capa 2, ¿no? Entonces, si yo le doy on y off, pues ya vimos que prende y apaga. Pero si yo le doy freeze, por ejemplo, ahora este hatch ya está en la capa 2. Pues si yo le doy freeze a la capa 2, lo va a apagar. Pero, por ejemplo, lo que pasa es que freeze lo que rompe es como la asociación de algunos temas. Por ejemplo, a ver, vamos a cambiarlo de capa como estaba. O sea, todo, en este caso lo vamos a dejar todo en la capa 1. Y... Ok. Ok, bueno, para explicar la diferencia entre on y off y freeze, por ejemplo, podemos hacer el hatch que les comentaba. Aquí este hatch lo voy a pasar al layer 0, por ejemplo, este relleno que hicimos. Más adelante explico con detenimiento cómo hacer los hatch. Y por ejemplo, si yo apagara, por ejemplo, el layer 0, que es donde está dibujado el hatch, y yo moviera este elemento, por ejemplo, de aquí mover, y vuelvo a prender el hatch, a pesar de que estaba apagado, cuando yo muevo el elemento se mueve el relleno porque están vinculados, ¿no? Pero por ejemplo, si yo le diera freeze al layer 0, yo voy a mover el círculo y voy a activar aquí el freeze y entonces ya ahí ya no, esa sería la diferencia, ¿no? Que con on y off se mantiene esa, como esta relación y con el freeze pues, todo lo que esté en esa capa se va a mantener en esa posición, ¿no? Esa sería la diferencia principal. Bueno, muy bien. Ahora sí que ya hicimos esta parte. Creo que... Ah, bueno, aquí quizá nada más para terminar. Están aquí todas las capas usadas y en todas hay algo dibujado, ¿no? Aquí en donde dice All o en donde dice aquí arriba filtros, nosotros podemos generar nuevos filtros, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos decirle hacer un nuevo grupo, por ejemplo. Nosotros podemos poner, por ejemplo, acá todas las capas de la planta uno, por ejemplo, nivel, no sé, por ejemplo, planta baja, ¿no? O sótano, ¿no? Sótano. Luego podemos hacer planta baja, sótano uno, sótano 2, sótano 3 o así. O sea, podemos ir agrupando las capas, ¿no? Si queremos, entonces con esta carpetita podemos ir haciendo esos grupos de filtros. Podemos eliminarlos, yo en este caso lo voy a eliminar. Y aquí en donde dice all, pues es donde están todas las capas, ¿no? Básicamente eso es. Si queremos eliminar una capa, por ejemplo la 5, le quiero dar aquí eliminar, sería con este icono delete layer. Siempre nos va a preguntar que, en este caso nos va a decir que no puede ser eliminada porque hay algo dibujado en esa capa, ¿no? Sería, más bien tenemos que quitar lo que esté dibujado y luego ya eliminarla, ¿no? Esto de set current es activar la capa que tengo ahí seleccionada, la vuelve la capa activa. Y bueno, lo veremos más adelante. Bueno, básicamente eso es de las capas. Y ahora podemos empezar con, digamos, como analizar lo que vamos a hacer con la planta, ¿no? Esta sería como la primera parte del video y ahora vamos a la parte del ejercicio. Bueno, muy bien. Para ir avanzando con este tema del plano, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí en el archivo que estábamos trabajando, vamos a eliminar los layers
¿no? En ese caso ya eliminé todo lo que estaba dibujado en esos layers. Entonces ahora sí ya me permite eliminarlos. Aquí quisiera hacer como un breve paréntesis y explicar que, o tomar en cuenta que lo que es importante es tener un criterio a la hora de ir generando nuestros layers o capas, ¿no? Por ejemplo, podemos considerar, esto es lo que les hablaba, ¿no? Un criterio de organización. Entonces, en este caso, nosotros podemos dividir, por ejemplo, en este caso, en este proyecto en particular, es un proyecto donde ya existía una planta construida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya existía esto cuando empezamos, ¿no? Entonces, pues esto sería la planta baja y la planta que estamos viendo ahora, que es esta que estamos viendo aquí, este sería el nivel uno, primer nivel, ¿no? Entonces, podemos considerar o tomar en cuenta esas, pues sí, esas consideraciones. Entonces, por ejemplo, puede ser que lo que yo empiece a dibujar, por ejemplo, observemos un poco aquí el PDF. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy viendo que hay, no? Pues estoy viendo que hay columnas, ¿no? Que son los elementos como que definen el módulo estructural, ¿no? Fundamental. Entonces, quizá aquí clic derecho sobre el layer o simplemente doble clic para cambiarlo. Aquí es el status que ya lo activé, pero si quiero cambiar el nombre puedo darle nada más un solo clic, como que mantengo presionado un poquito ese clic y ya me permite aquí editar el nombre. O también puedo darle clic derecho y rename layer o renombrar layer, o ahí dice F2. Entonces yo creo que si lo tenemos aquí seleccionado con F2 también se cambia, ¿no? Entonces aquí por ejemplo yo le podría poner N1 o lo voy a poner todo en mayúscula, N1 por ejemplo, para saber que todo eso va a ser referente al nivel 1, y le puedo poner por ejemplo columnas, ¿no? O le puedo poner un guión, columnas, ¿no? O sea, esto en realidad generalmente cuando estuviéramos en una, o aquí es donde yo les decía, ¿no? Por ejemplo que aquí podemos ocupar un filtro y en este filtro poner, por ejemplo, eh, N1, ¿no? Podría ser. Entonces, todos los layers que voy a generar acá estarían en este filtro, ¿no? Es como una categoría. Si tuviera otro nivel, pues podría poner, por ejemplo, aquí N2. Y si vamos a construir otro, por ejemplo, azotea, ¿no? En este caso así va a ser ese proyecto, ¿no? Entonces, en ese caso así tendríamos nuestros layers, ¿no? Yo en mi caso, como solo voy a hacer o sea, solo voy a tener esta planta en esta hoja, pues lo voy a dejar en un solo, o sea, en los layers aquí en donde dice all, que son todas las capas. Y entonces, bueno, aquí N1 columnas, pues puedo asignarle un color, las puedo dejar en blanco. En este momento primero voy a generar las capas, ¿no? Luego la otra sería otra capa, y aquí en este caso ya me adelantaría a poner el relleno de las columnas, ¿no? Que puede ser que vaya dentro del mismo layer o puede ser que vaya en un layer aparte. Eso también ya dependiendo de si eventualmente queremos mostrar las columnas rellenas o no rellenas. eh, ¿No? Puede ser que no lo voy a hacer de las dos maneras, ¿no? Para mostrarlo, ¿no? Entonces aquí por ejemplo pondría N1 quizá columnas y pondría hatch, ¿no? Como para diferenciarlo. Y bueno, vamos a empezar por eso y luego tendremos también esta parte de los muros. Entonces sería N1 muros y luego tendría N1, puede ser muros hatch, ¿no? ¿Por qué los estoy ordenando así? Para que cuando yo dé clic aquí en name vayan como por categorías, ¿no? A eso me refiero cuando hablaba de una sistematización o un criterio de organización de cómo vamos organizando pues nuestras layers, ¿no? Y por ejemplo, aquí podría ser
quizá por partidas arquitectónicas, ¿no? Yo aquí lo estoy, quizá por elementos de dibujos, como los estoy organizando, ¿no? Estoy viendo que hay columnas, estoy viendo que hay muros. ¿Y por qué? Porque sé que este, este layer no va a tener la misma calidad de línea que el de los muros, por ejemplo. O incluso las columnas, el hatch de las columnas, si se dan cuenta, trae un relleno que es completamente sólido para diferenciarlo visualmente, recordando como esta parte de dibujo que pues todos los elementos que son que están más próximos o que tienen como mayor grosor de línea pues son digamos de cierta manera más importantes o prioritarios, ¿no? Entonces bueno, y entonces por ejemplo muros tampoco pues, tienen la misma calidad de línea y el relleno de los muros al relleno de las columnas pues en ese caso será diferente, ¿no? Entonces de esa manera si yo lo tengo separado desde el inicio pues puedo controlar esas configuraciones, ¿no? Ya cuando lo mande a imprimir, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy viendo que en el PDF pues, nos falta poner algo muy importante que son los ejes, ¿no? Nos falta poner muchos datos, ¿no? Ahí nos falta poner, por ejemplo, cambios de niveles, nos falta poner la simbología de la escalera completa que sube, el número de escalón. Hay varios detalles que hay que ir revisando, pero con esto es una buena base con la que ya podemos empezar, ¿no? Y lo vamos a ir complementando en medida que vayamos avanzando en el ejercicio. Bueno, lo primero que voy a hacer es con esto que ya tengo trabajado, voy a activar el layer de columnas y en este layer, en este caso pueden irlo haciendo por colores o lo pueden dejar todo en el mismo color como a ustedes se les haga más fácil, ¿no? Yo para que se vea, digamos, lo que estoy dibujando, pues voy a dejarlo aquí en este color blanco, ¿no? Yo tengo aquí activo el layer de columnas, aquí arriba también está activo, bueno ya verifiqué que está activo. Voy a empezar en el punto cero, quizá en este punto o en el punto, o sea digamos, tal vez no es tan necesario iniciar en el punto cero, pero pues por ejemplo podemos empezar en un punto más o menos cercano, ¿no? Y siempre dibujar de manera en el cuadrante positivo. Entonces, pues podría empezar por esta esquina, mover hacia abajo o hacia la derecha como es indistinto, ¿no? Entonces, en este caso no está indicado ahí, pero las columnas son de 30 por 30 centímetros, ¿no? Lo voy a indicar en el PDF adjunto que les ponga para que tengan esa cota también que olvidé colocar. Entonces aquí sería un rectángulo de dimensiones de 30 por 30. Entonces, a ver, nuevamente sería rec, enter, un punto de dimensiones, enter, 0.3, enter, 0.3, enter, y ahí está mi rectángulo, ¿no? Es muy pequeño, entonces doy doble clic con el scroll del mouse para hacerlo más grande, ¿no? Puedo mover incluso esto al punto 0,0,0 y eso lo desplazaría en teoría al punto 0, ¿no? Aquí por alguna razón no me lo está haciendo. A ver, vamos a darle aquí mover. Y aquí especifica el punto base, especifica el segundo punto. Podría ser 0, enter. Dice que es un punto inválido. No sé si sea por coordenadas, 0,0. Ahí está. Bueno, según yo ya lo había puesto, pero bueno. Realmente da igual que no esté cercano al punto 0. Lo siguiente que vamos a hacer es ir tomando las distancias que están aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo copiar este elemento y desde este punto que está aquí contiguo lo voy a desplazar a 3.57 metros, ¿no? Bueno, más bien es que aquí estas cotas tienen que ver con los castillos que tenía, entonces puedo hacer la suma o puedo ir trazando por partes, ¿no? Por ejemplo, si fuera 357, pensando que fuera como offset, ahí trace una línea, offset, enter 3.57, podría ser aquí y luego son 15 centímetros del castillo y luego son 1.85 hasta la segunda columna, ¿no? Entonces offset de 1.85
y con eso ya tendríamos como la distancia de la segunda columna, ¿no? Entonces la podemos copiar y estas líneas solo son líneas auxiliares, las podría ya eliminar, ¿no? O sea, ya tengo la posición de la segunda columna. Luego lo mismo, es 267 el castillo, 188 el castillo y así, ¿no? Entonces aquí sería, incluso puede ser más larga la línea para que sea más fácil borrarla. Puede ser un offset de 2.67, enter. Luego sería un offset de 0.15 porque es el espesor del castillo. Por cierto, este proyecto es un proyecto de autoconstrucción. O sea, bueno, digamos que se apoyó en la parte del diseño, pero ellos están autoconstruyendo. Entonces, el criterio de los castillos y las distancias no es el más indicado. No lo tomen como ejemplo. Eso sería importante aclarar. Pero, bueno, difícil convencer al cliente de esos temas, ¿no? Bueno, algunos clientes. Entonces, tenemos acá 2.67. Luego tenemos acá 0.15. Luego tenemos acá 1.88. Solo más bien es un ejemplo, me quedé pensando en lo que acaba de decir y es un ejemplo más bien como de dibujo, ¿no? O sea, sobre todo de representación, no tanto de criterios constructivos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí 267, 15 del castillo, 188, 15 del castillo y al final tenemos 1.85, ¿no? Entonces, bueno, con eso ya podemos tener la siguiente columna y ya tendremos ahí el módulo, la longitud del primer módulo, que en este caso sería 13.17. Bueno, luego podemos seguir hacia aquí. Esta parte serían, en este caso ya voy a hacer la suma, serían 0.79 más 0.15 más 2.06, sería un total de 3 metros, ¿no? Entonces de esta columna hacia abajo tendríamos, la copié y luego la muevo 3 metros, ¿no? La columna del, vamos a tratar, o sea, en este caso el módulo estructural, pues, aunque no sea cierto, porque no lo es, vamos a tratar desde el punto medio aquí de la columna con un mirror. Podríamos, bueno, claro, es que este no es el punto medio. Bueno, aquí simplemente podremos copiarlo, por ejemplo, y desde este punto con el Smart Tracking podría buscar el eje de o sea, este punto bajo de la columna y desplazarme con un Smart Tracking y de esa manera con el OSNAP activo y el Snap Tracking podría poner esta columna ahí en su lugar, ¿no? Sin conocer esa va a ser la misma distancia. Luego en esta parte sería 1.5 más 0.15 del castillo más 0.57 más 0.15 más 0.73, que serían 3.10, ¿no? Entonces aquí igual copio esta columna y me puedo mover 3.10 metros hacia abajo, ¿no? Voy a hacer exactamente lo mismo. Desde este punto ya tengo esta referencia, la esquina inferior, y solo necesito copiarla de esquina a esquina, ¿no? Aquí en teoría pues debería haber una columna en medio que ya podría poner desde la esquina, nuevamente con el Smart Tracking, y ya podría ir ahí al centro de la columna, ¿no? Luego tengo punto 85 más punto 15, ¿no? Para llegar al muro, pero eso lo vamos a poner después. Y ya nada más en este caso, esta columna que se tuvo que hacer un ajuste, la columna aquí en medio, en lugar de tener los punto 30 de espesor, es decir, si yo hiciera una copia desde este punto base y me fuera así igual con el punto base de aquí, en este caso la columna no mediría 30, mediría la mitad, ¿no? Entonces tendría que hacer un comando que se llama stretch, que es enter, que es el equivalente a seleccionar el elemento y estirar los puntos de control. También puedo hacer stretch, S, enter, seleccionar de derecha a izquierda, que es esta línea, o sea, toda esta línea es lo que quería seleccionar, y
irme hacia adentro la mitad de punto 15, que serían 0.075, y del otro lado tendría que hacer lo mismo, siempre de derecha a izquierda. No, mentira, ese segundo fue equivocado, es 0.075. De esa manera me quedaría ahí una sección de una columna de 15 por 30, ¿no? Algo que tampoco se debe hacer, pero bueno, es un ajuste que se tuvo que hacer en obra, por temas estructurales y estéticos. Bueno, muy bien. Ahora lo que procederíamos a hacer sería, podemos poner de una vez el hatch de las columnas, es decir, el relleno, o podemos hacer los muros y luego poner los hatch, como ustedes quieran. Puedo ir entonces a cambiar aquí al layer de muros. Yo voy a cambiar de color para que parezca, o no se evidencie que estoy dibujando otro layer. Le voy a cambiar ahí el layer en color 1, después lo puedo cambiar las veces que yo quiera. Y aquí, como me convendría dibujar los muros, pueden ser de varias formas, ¿no? Una puede ser directamente una polilínea, trazar una línea entre las columnas y luego dar un offset de punto 15, ¿no? Creo que eso sería una. Otra sería ocupar un rectángulo que fuera de punto 15, o puede ser de una unidad de longitud en X y 0.15 de en Y. Y esto lo pueden hacer, lo pueden colocar acá, hacer stretch. Y bueno, qué bueno que pasó de esta manera, porque quiero aquí explicar algo. Si lo hacen de esta manera, también puede funcionar, ¿no? Nada más que lo que es muy importante aquí en el tema de las columnas y los muros es que aquí en Options, Enter, tengamos activado el de Shortcut Menu in Drawing Area, el menú de atajos en el área del dibujo. Entonces podemos seleccionarlo, dar clic derecho y ir a esta parte donde dice aquí Draw Order y darle Send to Back. ¿Qué quiere decir eso? Es como cuando estamos trabajando en PowerPoint o en cualquier otro programa y mandamos algo por atrás, por adelante, etcétera. Entonces aquí Send to Back lo que hace es que este rectángulo ya está por debajo, ¿no? Que es lo que realmente veías en el dibujo, ¿no? O sea, por ningún motivo el muro podría tener mayor calidad de línea que la columna, y entonces voy a asegurarme que el dibujo no parezca de esa manera, ¿no? Entonces, igual si fueran las dos líneas que habíamos dibujado al inicio, tendría que ser lo mismo, porque la punta de la línea se vería offset 0.15. Si yo hiciera esto, tendría que seleccionar ambas, clic derecho, Draw Order, Send to Back, ¿no? Porque aunque parezca una tontería, cuando yo imprimo voy a regresar como estaba, con el rectángulo, para que se note un poco más. Si yo mandara impresión de este detalle, por ejemplo, ahorita no voy a enseñar a esta parte, pero pues solo un ejemplo, al final del ejercicio lo vamos a ver, pero se vería de esta manera, o sea, se vería que la línea del muro está por encima de la columna, y eso no sería cierto, ¿no? O sea, la columna siempre, esta línea de la columna siempre tendría que ir por encima de la línea del muro, ¿no? Entonces, eso es importante que se tome en cuenta, porque pues, luego mucha gente no lo considera, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues puede ser, les digo, de esas maneras. Hay otro comando que se llama multiline, que es ML, Enter. Y aquí quizá valdría la pena ver cómo funciona multiline. Voy a ir aquí anotando igual los... Bueno. Multiline funciona de la siguiente manera. La abreviación es ML, Enter. Y nosotros tenemos que decir desde dónde empieza y luego decirle cuál es el siguiente. Pero esperen, antes es ML Enter y ahí te pregunta justificación, escala y estilo. Escala significa qué tan separado va a ser. Entonces ahí, por ejemplo, yo podría poner una multiline de punto 15, que se espero del muro. Recordando que es porque el tabique tiene 12 y luego pues digamos como el acabado que se le va a dar, ¿no? De cada uno de los lados, casi siempre quedan 15. Bueno, justificación, ¿a qué se refiere? Puede ser top, cero o bottom. ¿A qué se refiere esto? Lo voy a poner aquí con una línea. Voy a copiar estos tres, más bien estas tres veces, y voy a poner en otro layer, voy a poner un multiline con justificación
top, quiere decir que empieza desde arriba hacia abajo, enter, nuevamente, justificación 0, quiere decir que lo va a hacer desde el medio, y otra multiline con justificación bottom, quiere decir que lo va a hacer de abajo hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces aquí es top, lo hace de arriba hacia abajo, aquí es 0, lo hace a partir del centro, y aquí es bottom, que lo hace de abajo para arriba. Entonces en este caso yo podría ocupar una multiline, por ejemplo. Aquí activo otra vez mi capa de muros, multiline, enter, la separación es la escala 0.15, enter, y luego justificación o justification es, en este caso podría ser top, ¿no? Si fuera de aquí para acá, y listo, ya tengo ahí las dos, ¿no? Nada más tengo que darle clic derecho, draw order, send to back. Y si quiero que no estén unidas, nada más tengo que dar explode, ¿no? Si ya lo conocemos para separarlas, ¿no? Explode. Y listo, ya están ahí, ¿no? Entonces, bueno, en este caso voy a hacer otra vez multiline, voy a seleccionar las líneas. Incluso podría hacer, por ejemplo, veo si quieren hacerlo en una sola vez, multiline, seleccionamos y voy seleccionando, o sea, digamos, todo el contorno, y luego voy haciendo trim, ¿no? Yo en este caso creo que en este momento es mejor que vayan haciendo parte por parte en lo que nos familiaricemos con el tema, ¿no? Multiline, de justificación top, separación de punto 15, y nuevamente funciona igual de manera vertical, ¿no? Entonces, de esa manera. Y luego aquí tenía como tenemos un volado de 85 más punto 15, que es 1 metro. Entonces igual sería aquí un multiline de 1 metro, y luego aquí puedo seguir dando la vuelta ya directamente, ¿no? Puedo llegar aquí con un Smart Track y dar la vuelta, ¿no? En ese caso nos vamos a verificar que de aquí a aquí haya 1 metro de distancia, que sí lo hay, ¿no? Con comando de distance. Nuevamente multiline, sigo con la misma alineación, justificación, perdón, que es top, y la última, ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo incluso podría bloquear las columnas con el candado aquí, podría seleccionar todas las líneas, clic derecho, draw order, send to back. E incluso podría aquí seleccionar todas las líneas y dar explode cuando necesite hacer las ventanas, por ejemplo, ¿no? Entonces vuelvo a activar aquí el candado y ya puedo tener las columnas, ¿no? O al revés, puedo apagar aquí los muros con el candado, lo bloqueo, puedo seleccionar todas las columnas, dar clic derecho, y como están, parece que se seleccionan los muros, pero en realidad no es así, ¿no? Entonces puedo seleccionar las columnas, clic derecho y darle draw orders, bring to front. De esa manera me aseguro que las columnas realmente estén por encima y los muros por abajo, ¿no? Igual los muros, nada más verificar que podemos incluso apagar las columnas, y aquí seleccionarlo, clic derecho, draw order, send to back. Para eso nos va sirviendo como tenerlo separado por capas. Bueno, muy bien. Ya estamos aquí en esta parte, me parece que por ahí nos faltan algunos muros. Esta es una planta libre, casi en la mitad del espacio, esto tratamos de que forma planta libre, y esto es un cuarto gigante y un baño gigante, ¿no? Pues les digo que las dimensiones no son tan, quizá las más ideales, pero bueno, al final creo que esta planta va a ser un espacio cómodo. Entonces podemos seguir, por ejemplo, con el tema. Podemos poner estos muros de acá. Aquí hay un muro que está alineado al eje de la columna. Podemos poner aquí una línea guía, y aquí con multiline nuevamente, con justificación 0, podríamos trazar una multilínea, y aquí igual, y la línea del centro pues nada más fue una guía, ni siquiera la necesitaba, ¿no? Porque tenía activo el midpoint, pero bueno, para que no se me olvide, de una vez selecciono estas dos, clic derecho, draw order, send to back. Siempre es importante ir enviando las líneas de esa manera, ¿no?
Luego aquí en realidad necesito 2.06. Entonces aquí puede ser una... Aquí va a ser una línea encimada. Y de aquí la voy a mover los 2.06, ¿no? Y aquí realmente necesito ir más bien, como no tengo todas las cotas, tengo que ir como buscando, ¿no? O sea, de la columna para acá, dice que tengo punto 90, ¿no? De la columna hacia abajo, o sea, estos punto 90 de aquí, ¿no? Entonces tengo esa línea de ahí y a partir de esa tengo un offset de punto 15. O sea, ahí está el espesor del muro. Y luego esta que pusimos de 2.06 le faltaría su offset de 0.15 y ahí tendría precisamente como esta intersección, ¿no? De este muro con este, ¿no? Entonces ahí podría hacer trim y aquí necesitaría el espesor de la puerta, ¿no? Entonces sería un punto 90 y aquí igual necesitaría un trim. Y bueno, este está alineado a esta columna, entonces igual necesito hacer un stretch, que es S, enter, selecciono las dos puntas de estas líneas, siempre de derecha a izquierda, enter, y ya nada más arrastro con el Smart Tracking hasta encontrar esta parte, ¿no? Aquí necesitaría un trim, y aquí igual, ¿no? Porque ya sabemos que esto no se podría representar de esa manera, y lo mismo aquí, ¿no? Bueno, ya nada más necesito ir cerrando, me falta poner las ventanas, eso lo haremos en la siguiente sesión, ¿no? Y nada más para sacar este espesor tendríamos, bueno, aquí lo podemos ajustar porque más bien no creo que llegue al paño de esto, sino más bien llegará como a la parte intermedia de las columnas, no al eje. Entonces aquí puedo hacer otra vez una multilínea, ya tengo ahí 0, puedo ir hasta acá y ya nada más regresar punto 9, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues todos estos, nada más recordar que hay que darles, ya lo había hecho, pero hay que darles clic derecho, draw orders en tu back, ¿no? Para estar seguros. Y ya nada más aquí cerramos y esta la puedo ya explotar. Y por ejemplo, si quisiera unir toda esta parte, podría hacerlo. Nada, necesitaría seleccionar esto con Shift presionado, seleccionar el resto de las líneas y dar Join, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera yo tendría todo esto como una sola polilínea, por ejemplo, ¿no? Que es como el objetivo, siempre tener como la menor cantidad de líneas posible, ¿no? O sea, más bien que todo sea polilínea en la medida de lo que sea posible. Y bueno, entonces ya nada más la primera parte, este ejercicio lo vamos a dividir en varias partes para que no sea tan largo. En la siguiente parte vamos a hacer esto que es el hatch, que es aquí en N1 columnas hatch, vamos a ocupar este y les voy a explicar aquí cómo hacerlo del hatch. Entonces simplemente es utilizar el comando de hatch, que también es este icono que está aquí en el primer apartado que dice ahí hatch. Cuando nosotros activamos el comando hatch, que es H, enter, nos pide que nos marque esta barra. Entonces si yo utilizo voy a separarlo aquí, voy a copiar esto. Si yo fuera aquí al comando de hatch, voy a seleccionar pick point. Entonces pick point significa como el área. Pick point significa que voy a dar un clic, voy a cambiar tantito de la escala, que lo hace muy pequeño. Este de aquí abajo es la escala, ¿no? Entonces voy a poner 0.01, por ejemplo, ¿no? O sea, ahora cuando selecciono otro ya me aparece la figura que está ahí, ¿no? Bueno, si yo selecciono pick point es como el punto límite, ¿no? O sea, por ejemplo, yo podría seleccionar cualquier otra geometría y dar un hatch, y pick point significa que hasta donde esté el límite, ¿no? Por eso es tan importante que
aprendamos a dibujar adecuadamente, porque lo que puede suceder es cuando nos falta un pedazo, eso sería muy grande, pues si lo veríamos, pero a veces puede ser que no cerramos bien algo, entonces cuando hagamos un hatch se va a salir, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tema, ¿no? Bueno, entonces acá, si fuera hatch, pick point sería el área, ¿no? Dentro el que está circunscrito. Pues si fuera select, significa que voy a seleccionar los elementos que quiero que tengan hatch. Entonces, puede ser que a veces nos convenga una u otra, ¿no? Esto funciona igual, si es asociativo, ahora lo veremos, como el array asociativo, ¿se acuerdan? Esto funciona exactamente igual. Vamos a dar hatch, voy a seleccionarlo por pick points, por ejemplo, ¿no? Y lo voy a poner aquí asociativo. Me aseguro que esté dentro de la carpeta, dentro del layer de columnas hatch, para que sea más evidente le voy a cambiar el color. Entonces columnas hatch lo voy a poner en amarillo, ¿sale? Entonces voy a poner aquí hatch, enter, y voy a seleccionar este que dice solid. Entonces voy a empezar aquí 1, 2, acuérdense que tengo que dar un clic adentro, ¿no? Y preferentemente que no quede así como a la mitad de la pantalla, es importante que se vea adecuadamente, ¿no? Después si no le cuesta trabajo hacer el hatch. Doy enter, y como tengo asociativo, cuando yo selecciono uno se van a seleccionar, entonces es como un solo hatch. Entonces si lo quiero cambiar, nada más lo cambio, por ejemplo de tipo de hatch, y se cambian todos, ¿no? De esos asociativos, acuérdense. Y ya le damos aquí, le damos selecciona el hatch, clic derecho, y draw order send to back, también lo vamos a mandar por detrás, ¿no? Y ya nada más, creo que con eso terminemos bueno, nada más les voy a enseñar cómo hacer lo de hatch de los muros, pero luego hay que dar lo de las ventanas, ¿no? O sea, hay que hacer las ventanas aquí al frente, y eso lo veremos en el próximo video. Entonces nos vamos a mostrar aquí cómo hacer un hatch de muros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el layer de muros hatch, vamos a poner otro color, voy a poner verde, y voy a poner este como un circo, ¿no? Ahí la pantalla. Entonces hatch, enter, sólido, y pick points, ¿no? Entonces en este caso aseguro que esté la columna, el layer activo, muros hatch, enter, pick points, sólido, y doy un clic, ¿no? Doy enter. Bueno, entonces ustedes se preguntarán por qué en el PDF justo está esta parte que tiene diferentes hatch, ¿no? Y bueno, aquí podemos hacer o indicarle que uno sea sólido y otro tenga el color que nosotros queramos, ¿no? Las cotas también se ven más claras. Pero pues justo esos son dos temas de impresión que vamos a ir viendo más a continuación para más adelante, para cuando hagamos esta primera parte de salida de impresión. Pueden continuar con el tema de los hatch, nada más que aquí yo aconsejo que el hatch no sea asociativo, porque por ejemplo si yo quito aquí asociativo, ¿qué quiere decir? Que cada uno de estos pedazos que estoy seleccionando va a ser independiente, y en este caso me conviene porque más adelante voy a poner es lo que les comentaba, cuando no se ve completamente el área, lo que hace es como que tarda más en procesarlo, ¿no? Entonces bueno, lo que va a suceder más adelante es que después yo voy a tener que eliminar aquí está un solo hatch, ¿no? Porque estaba ahí como asociativo, pero bueno, en realidad más adelante voy a tener que cambiar ese hatch de los muros, porque aquí no tengo indicado todavía las ventanas, ¿no? Que podríamos ver aquí en este caso, creo que solo llevamos ventanas adelante, entonces quizá con eso podemos terminar, con nada más para que no quede incompleto. En este caso no están marcadas, pero voy a abrir el archivo original y de ahí lo vamos tomando. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer es regresar al layer de muros, y voy a hacer las aberturas. Entonces con una polilínea voy a marcar aquí a partir de los centros. Aquí en este caso necesité hacer un trim para que me identifique el centro de esta polilínea, y le voy a dar un offset de 1 metro a cada lado. En este caso le voy a dar solo 0.75 en esta ventana, offset 0.75, no, offset
Sí, 0.75 para que sea unos 50. Aquí sí voy a hacer de 1 metro el offset hacia cada lado. Y luego aquí teníamos un... Déjame revisar aquí el archivo. Vamos a dejar 1.10 desde esta... Aquí vamos a hacer un offset de 1.10 de esta parte del muro hacia adentro, y de ahí voy a dar un offset de 2 metros para que sea la ventana de la cocina. Son estas líneas auxiliares, ya las puedo borrar, las de medio igual y esto es igual, ¿no? Yo aquí podría hacer un trim, simplemente cortar, cortar, y de esa manera ya podría hacer ahora sí mi hatch de los muros, ¿no? Entonces yo podría seleccionar ya estas piezas, hacer join para que fueran polilíneas, ¿no? En este caso esto no puede ser, pero esta sí podría ser una sola también, y esta igual, ¿no? Entonces ahora sí, con eso podremos concluir. Vamos a ir aquí a hatch, muros hatch, hatch enter, puede ser por pick points, y ahora sí vamos a iluminar. Ahora sí puede ser asociativo. Tengan cuidado ahí, pueden acercarse para que sea más fácil, o sea, alejarse y acercarse. Si tienen un problema con el hatch, es que luego no dibujaron bien. Y le damos aquí close hatch, ¿no? Y hasta aquí nos vamos a quedar en este vídeo, y luego vamos a seguir progresivamente con el resto del ejercicio, ¿no? Vamos a dibujar, a continuación vamos a dibujar son los muebles, bueno, primero las puertas, luego los muebles, luego los textos, luego la simbología, explicamos lo de la escalera, calidades de línea, tipos de línea. Bueno, nos falta todavía ahí un par de videos para ir. Vamos a dividirlo en varias partes para que no quede tan largo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí nos quedamos en este ejercicio, ¿no? Pueden regresar igual todos los layers para que no parezca ahí de 1000 colores. Pueden seleccionar aquí el color y seleccionar el color, o escribir aquí white y listo. Salen aquí, pueden dar, acuérdense de guardar su archivo, control S, poner donde lo van a guardar y la versión, ¿no? Muy bien, bueno, pues creo que por este video sería todo.